Entonces, dentro de el tema, del primer tema, o sea, del primer capítulo, vamos a ver estos sistemas digitales y cartografía digital. Voy a hacer una aclaración, en realidad, con los sistemas de información geográfica, o mejor dicho, con los software o programas de aplicación de sistemas de información geográfica, no se realiza cartografía de calidad. Esto es, uno prepara el material cartográfico, pero específicamente existen software para cartografía digital. Ya vamos a ir conversando al respecto. Bien, ¿qué son los sistemas digitales? Eh, Esto probablemente ustedes ya hayan visto en otras oportunidades o en otras asignaturas, pero lo importante es tener en cuenta que se trata de un, digamos, conjunto de componentes físicos y lógicos que están diseñados específicamente para tratar los datos y generar información. En esto yo quiero hacer hincapié, ahí dice tratar datos y generar información. Hay que saber distinguir entre datos e información. De una manera sencilla, les voy a hacer una diferencia porque normalmente suele usarse como sinónimo dato e información y esto no es correcto. El dato es lo que se recaba de algún hecho de la realidad. Por ejemplo, en el caso de que se hace un levantamiento en el terreno, si van a hacer mediciones de árboles, uno va y tiene una planilla, ya sea impresa o actualmente ya en formato digital y algún instrumento para medir y se registran parámetros, por ejemplo, la altura del árbol, la altura de la primera rama, el diámetro, altura del pecho. Entonces se van registrando cada uno de esos datos de los parámetros, en este caso, de un levantamiento forestal, por ejemplo. Distancia entre los pies de los árboles y otros tantos datos. Eso es el dato, lo mismo que si uno hace una encuesta, va y se entrevista con las personas y ya tiene prevista la planilla donde va a registrar cada uno de esos parámetros o factores, o depende de qué se trate. Esos son datos. Esos datos luego uno los vuelca en una, normalmente en una planilla o en una base de datos. Esos datos, si uno los quisiera interpretar así tal cual están, es muy complicado porque normalmente es una gran cantidad de datos. Entonces, para que nosotros podamos interpretar todos esos registros, generamos información. Y esa información, por ejemplo, un mapa, habíamos dicho que es un instrumento que me permite intercambiar opiniones con otras personas y cambiar la percepción que tiene el interlocutor respecto de una variable determinada. Entonces, el mapa es información que ha sido construido a partir de datos. Lo mismo que si yo hago, por ejemplo, un histograma, ya son datos procesados y se constituyen en información que me va a permitir tomar decisiones. Entonces, sepamos distinguir entre dato, que es el que se registra, y normalmente en gran cantidad, y la información son los datos procesados para poder tomar decisiones, para poder cambiar la percepción que tengo del mundo real. Actualmente se usa un anglicismo que dice la data, cuestión con la que yo estoy bastante desacuerdo, pero bueno, son modas. Un dato puede ser información, o sea, yo puedo decir, anda a tal parte, vas a conseguir tal producto, le estoy dando un dato, una localización. Pero normalmente la información se conforma a partir de una gran cantidad de datos. ¿Sí? Por ejemplo, también
un diagrama de tortas. Ahí yo estoy obteniendo información respecto de la distribución de una variable determinada en proporción, por ejemplo, o en porcentaje. Entonces entiéndase claramente la diferencia. Ahora, estos sistemas digitales, y cada vez más, están justamente preparados y capacitados para procesar gran cantidad de esos datos en corto tiempo. Además, como vamos a ver, hoy tenemos disponible, y de hecho esta clase, este intercambio es posible gracias a los sistemas de comunicación que procesan justamente gran cantidad de datos. Nos estamos comunicando a través de este medio virtual, y los sistemas digitales están preparados para justamente manejar y procesar esa gran cantidad de datos. Ahora, esos datos son introducidos, por ejemplo, en una computadora a través de los periféricos de ingreso, vamos a ver enseguida cuáles son, y luego son procesados a través de software o programas de computación, y la elección de esos programas está siempre condicionada a los objetivos, métodos y técnicas a emplear. Vamos a ver en los sistemas de información geográfica que siempre el software que yo voy a elegir, comprar o descargar, en el caso que sea un software libre, va a depender de los objetivos. No solo el software de sistema de información, sino también otros software accesorios que me van a permitir procesar esos datos y luego introducirlos al sistema. La cartografía digital corresponde justamente a la producción tanto de la cartografía básica y temática, obviamente por medios digitales. Recordarán la diferencia entre cartografía básica, lo vimos en sensores, cartografía básica y temática. Recuerden que la básica está constituida siempre, por supuesto, y de forma ineludible, la grilla de coordenadas. O sea, si yo no tengo coordenadas en un mapa, o en una representación, mejor dicho, de la realidad, del espacio territorial o el espacio o una porción de la superficie terrestre, no tengo cartografía, no tengo mapa. Entonces, si no tengo coordenadas en la representación esta abstracta de la realidad, no tengo cartografía, no tengo mapa. Y además de las coordenadas, normalmente tenemos la red de drenaje, la infraestructura, por ejemplo, rutas, las zonas urbanas y demás. Todos esos elementos constituyen la cartografía básica. Por ejemplo, inclusive los modelos digitales de elevación que suelen usarse como fondo, pero estos, en ese caso, son una temática en particular, pero a veces se suelen usar como fondo cartográfico. Lo mismo que, si recordaron las cartas de imágenes satelitales, también puede ser una referencia básica. O sea, tengo como fondo cartográfico una imagen de satélite procesada y en composición color. Entonces, se puede interpretar cada uno de los rasgos y los elementos que conforman esa porción del espacio a partir de la interpretación de la imagen. Pero normalmente, como les digo, tengo la red de drenaje, la infraestructura vial de las áreas urbanas, y también suele incluirse la toponimia, o sea, los nombres de los sitios, los topónimos. Y por su parte, la cartografía temática es ya un tema en particular. Se trata de suelos, de vegetación, inclusive yo decía la red de drenaje, pero si necesito conocer cómo es una cuenca, tendré los límites de las cuencas y las subcuencas. O sea, ya hay un tema en particular que se representa en la cartografía y va adicionada a la cartografía básica. Bueno, las técnicas mediante las cuales se realiza la cartografía es a través de equipos informáticos y programas específicos. Yo le decía que hay diferencia entre los sistemas de información, los CAD, por ejemplo, los sistemas de diseño asistido por computadora, que son muy conocidos, el viejo AutoCAD y otra familia de programas.
son todas aproximaciones, pero existen en la actualidad software específicos para la representación espacial de esas entidades del mundo real a una determinada escala. Esos programas tienen... Perdón, tengo el teléfono, justo me estaba llamando Pablo Campos, disculpen. Les decía que la representación de la realidad se hace a partir de una serie de elementos cartográficos que están ya estandarizados, o sea, la simbología cartográfica está estandarizada. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional tiene una serie de estándares para la representación de cada uno de los elementos de la realidad. Por ejemplo, el grosor de una línea, el tamaño de un punto, cómo representar un área, un área urbana, cómo representar un puente, todos esos elementos están estandarizados. Y los software de cartografía tienen precisamente esos estándares ya prefijados. Entonces no hay que estar decidiendo por el grosor de una línea, el color de una línea, el tipo de llamamos hatch o de trazado, porque lo tienen incluido dentro de la simbología que ofrece el software. Entonces, dependiendo de la escala que se va a representar el espacio geográfico, se eligen cada uno de esos estándares para representar la superficie terrestre. Perdón, ¿me están escuchando bien? Hola. Ah, perfecto, gracias, gracias. Bien, en muchos casos se corresponde, digamos, la cartografía, la producción cartográfica con la digitalización, se llama, o sea, pasar de formato analógico o formato papel a formato digital. Y para eso existen una serie de instrumentos o de equipos que vamos a ver enseguida. En otros casos, lo que se requiere es integrar los datos con la información geográfica proveniente de otros medios y fuentes. Por ejemplo, si, como les mencioné hace un rato, en algún momento, inclusive nosotros en la cátedra, usábamos mucho los sistemas CAD, que les decía, los de diseño asistido por computadora, o diseño de escritorio, digamos, que permitía digitalizar, por ejemplo, cartografía, ya sea pasar de formato papel, como les decía, o inclusive de digitalizar a través de la interpretación de las fotografías, como se hacía tradicionalmente. Y en otros casos hay documentación en formato analógico, digital, de otras fuentes, por ejemplo, de la dirección de... Perdón, voy a callar mi celular porque si no, no voy a poder. Perdón, me olvidé de silenciar. Entonces, de otras fuentes se refiere a otros organismos que generan cartografía o datos de diferente índole. Por ejemplo, de estadística, de la parte encargada de la propiedad de la tierra. Me refiero a inmuebles, por ejemplo, de la provincia. Hubo otro profesional que generó un mapa, entonces yo necesito incorporarlo al sistema. Y se puede hacer de diferentes maneras. Existen sistemas digitales de diferente propósito, por ejemplo, los de propósito general, que están diseñados para manipular, procesar y gestionar datos de tipo general. Por ejemplo, si hablo de una planilla de cálculo, yo puedo procesar datos y en algún caso hasta hacer una pequeña representación espacial. O usar una computadora para registrar datos de los parámetros climáticos,
que está conectado a un dispositivo que registra temperatura, humedad relativa y demás. O sea, tengo sistemas que tienen propósitos diversos y generales. Y después están los de propósito específico, que en este caso serían los diseñados para una aplicación como los de gestión y los científicos. Yo hacía mención hace un ratito a, por ejemplo, si quiero registrar algún parámetro que luego voy a utilizar para reportes científicos. De hecho, cuando hablamos de los sensores remotos, hay una serie de sistemas que están preparados para registrar los datos que emiten los satélites de observación de la Tierra, se registran de la superficie terrestre y luego lo emiten por telemetría a las estaciones terrenas. Entonces, hay ordenadores que, o digamos, maquinarias cibernéticas, llamamos computadoras, con una serie de algoritmos que procesan esos datos y los ponen disponibles para los usuarios. La capacidad de proceso obviamente está directamente vinculada con la velocidad con que el dispositivo, en este caso la computadora o el servidor, lo que sea, realiza tanto la lectura, el almacenamiento, la transferencia y el procesamiento de los datos. Recordarán que eso está referido, por ejemplo, al ancho de banda, a la velocidad con que tanto de el bus de datos, o sea, me refiero a un cable que lleva los datos, y a el procesador que tiene la computadora. Y entonces depende de esa configuración, tanto de hardware y de las rutinas que están programadas en lenguaje de computación. Vamos a ver en los sistemas de información geográfica, o sea, los software de aplicación, que entre los elementos del sistema están precisamente los hardware y las rutinas. O sea, esas rutinas son algoritmos que van a permitir procesar los datos para una determinada, con un determinado objetivo. Ya sea mostrarlo en la pantalla, poder sacarlo, por ejemplo, como un mapa impreso, o hacer algún otro proceso que me va a permitir luego tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo están estructurados los sistemas? Cuando uno trabaja con cartografía digital, es común que el sistema informático esté compuesto por varias computadoras, no uno solo, y está además integradas en una red, obviamente conectadas de manera física o virtual. Y cuando esos ordenadores comparten terminales, vamos a llamar terminales, por ejemplo, se habla de computadoras bobas, o de otras terminales, una impresora o algún otro dispositivo. Esas terminales y la integración de las terminales, las computadoras y los recursos se denominan red de proceso distribuido de datos, o DDP. Quiere decir que hay un proceso de transferencia de datos de manera distribuida. En ese sentido, hay una serie de estructuras de conexiones en redes, se llaman tipologías de redes, que es importante por lo menos tener conocimiento que existen, porque cuando uno trabaja en una empresa o en un organismo oficial, o inclusive si quiere armar su propia empresa como profesional, va a necesitar seguramente de conexiones en redes para poder trabajar con estos sistemas. En el caso de la red en estrella, hay un ordenador central, o sea, un servidor, un server le llaman también, al que están conectados todos los otros, las otras computadoras que se denominan satélites. O sea, hay una unidad central y están conectadas por terminales de entrada y salida, o sea, cables que permiten conexión, entrada y salida a partir del servidor. Pero
están conformados de una manera en estrella. O sea que cada computadora va a acceder al servidor con un permiso. No pueden acceder todas juntas, obviamente, porque el servidor tiene que procesar los datos que recibe de cada una de estas terminales o satélites. En el cambio, en la red en árbol, esas computadoras pueden a su vez estar unidas a pequeños aparatos que van a ser como de ordenadores, pequeños ordenadores centrales, hoy llamados CAB, que permite que se den los permisos y procesen datos localmente y luego se intercambien con el resto de la red. Después está la red totalmente distribuida o en malla, en la que existe una conexión directa entre cada una de las terminales. O sea, yo puedo acceder a una computadora, a otra computadora de la red, sin necesidad de pasar por la unidad esa central o el servidor. Entonces, hay tantas cables, digamos, o tantas comunicaciones entre puertos como componentes haya en la red. Yo hablo de cables, pero también pueden ser conexiones de manera virtual. La red en anillo, tampoco hay un ordenador central, pero hay una estructura que describe justamente esa forma de círculo cerrado, y la llaman también daisy chain por la configuración que tiene el círculo. Por ejemplo, nuestra universidad, la UNSA, tiene hoy una red en anillo con fibra óptica, con una gran velocidad de proceso. Desgraciadamente, y de paso les comento, la comunicación dentro de las unidades académicas o de cada una de las oficinas y demás es lenta, no por el anillo, o sea, no por la red de fibra óptica, sino porque tenemos desactualizada la infraestructura dentro de cada una de las unidades en las unidades académicas. Entonces, una vez que podamos mejorar eso, la velocidad va a ser mucho mayor. Después están las redes en bus, que hay un único camino físico, una única conexión entre el servidor o esta unidad central y cada una de las computadoras. Aquí la cosa se complica un poco más en el sentido que los permisos también deben ser manejados de alguna manera por el servidor, de manera que si yo quiero imprimir algo, va a tener que entrar en cola en la medida que haya solicitudes anteriores. Y después están las redes de gran alcance, las denominadas de área local, las de alcance externo y las metropolitanas. Todas estas ya estamos hablando de redes, o sea, redes que integran redes más pequeñas. Por ejemplo, la universidad está conectada a la red provincial y la red provincial a la red nacional, y esto se hace a través normalmente de enlaces remotos de alta velocidad, o inclusive hoy tenemos, seguramente cada uno de ustedes tiene un teléfono móvil, se hace a través de satélite, o sea, conexiones satelitales. Entonces, si bien hay también conexiones físicas mediante cableado de fibra óptica, debemos tener en cuenta que es posible, por ejemplo, conectarse con otras porciones de las redes a través de manera virtual. Por ejemplo, en el caso de que haya fallas en la conexión física en la Facultad de Naturales, tenemos contratado un servicio de telefonía móvil para acceder en caso de que no tengamos disponible, se haya caído la red. Nos ha pasado en múltiples oportunidades que por hacer alguna obra de infraestructura, dado que, por ejemplo, los cables de fibra óptica van paralelo a las rutas normalmente, y alguien no sabe o no está perfectamente al tanto de que hay una fibra óptica y la rompen, haciendo obras.
y entonces se cae el sistema hasta que se restituye, vuelven a hacer la conexión. Tenemos que tener una opción que sea virtual. Bien, pasando a la estructura de los equipos, o sea, a la parte física dura, el hardware que se llama, esto es obviamente un conjunto, se llaman maquinarias, cibernéticas, y es justamente el tratamiento de esos datos, de la información de modo rápido y seguro. Y la elección adecuada, correcta, es muy importante, dado que esto me va a dar capacidades y me va a también incluir limitaciones dadas por el componente físico de ese sistema. Por ejemplo, yo mencionaba bus de datos, que si el cable, por decirlo de alguna manera, es más grueso o más fino, yo voy a tener mayor capacidad para la transmisión o menor capacidad para la transmisión de datos. Recuerden que esto se mide en megabits por segundo, en cantidad de, podemos decir, electrones o datos que se mueven a gran velocidad. Y esos sistemas están compuestos por módulos o bloques, a través de los cuales fluye tanto los datos, como decíamos, como la información. Y esta es la unidad central de proceso, la memoria central y las unidades periféricas, o los llamados comúnmente periféricos. Ya sabemos lo que es la unidad central de proceso, eso está dentro de la computadora. Hay un componente que es el que va a manejar, en general, compuesto por chip y por placas electrónicas, que permiten justamente el intercambio de esos, tanto de los datos como de las instrucciones. Después tenemos las memorias centrales, la conocida, la RAM y la ROM. Ustedes saben que la RAM es la que se accede de manera temporal, por eso se llama de acceso random, o perdón, no me sale la palabra, pero de acceso aleatorio, y eso se accede permanentemente y muchas veces. Y los datos son almacenados de manera temporal. Y cuando uno apaga la computadora, esa memoria se borra. Por otro lado está la ROM, que es la de lectura, de solo lectura, cuyo contenido es inalterable. Si uno llega a alterar ese contenido, pues la computadora no va a funcionar, porque ahí está todas las instrucciones de cuáles son los pasos que va a seguir, en este caso la computadora, en el momento que ustedes la encienden. Por ejemplo, iniciar con el sistema operativo, ¿sí? Y toda una rutina, una serie de rutinas que va a seguir la computadora en el momento que yo la enciendo y empieza a funcionar. Y después tenemos las unidades periféricas, que vamos a ver enseguida con un poquito más de detalle. Después pasemos hablamos del hardware, vamos al software o los programas de computación, y tenemos allí los software de sistema. Recién mencionaba justamente a los sistemas operativos, que es, yo lo comentaba, una colección ordenada de rutinas y procedimientos que acompañan y gobiernan el ordenador. Esto es, el ordenador tiene, por ejemplo, un reloj, ¿sí?, que permite que todo el sistema esté conectado y se pueda conectar y actualizar, por ejemplo, permanentemente. Y además, una secuencia de rutinas que, como les decía, va a hacer que se lancen y se lance el sistema operativo y se comunique con cada uno de los periféricos. Ustedes puedan ver la imagen en la pantalla, tener disponible todos los software que han descargado a la computadora. Y ahí tenemos, por ejemplo, carga y supervisión en la ejecución de los programas, gestión de memoria, o sea, se comunica con la RAM y la ROM, todos los periféricos, las unidades de entrada y salida precisamente, control de operaciones, tratamiento de errores, si hay alguno de los elementos que no está funcionando bien, se los va a indicar, y la comunicación entre los diversos componentes del sistema.
Estos software son los que ocupan bastante memoria y en general se dividen en módulos de manera que solamente se acceda a aquellos que ustedes están haciendo uso en ese momento. Por ejemplo, están lanzando un programa y el sistema va a usar solamente esa rutina y no va a ocupar tiempo o, digamos, recursos en otras operaciones. Y dentro de los software de aplicación son los que ustedes van a decidir de acuerdo a sus necesidades. Y son para desarrollar obviamente una tarea específica. Ahí tendríamos, por ejemplo, los de aplicación en sistemas de información geográfica. Y la elección de ese software va a estar obviamente de acorde, igual que en el caso de la elección de los fierros, o sea, del hardware, en función de los objetivos y también obviamente de los recursos y más específicamente los económicos, ¿no? Porque no siempre se tiene lo que uno quiere, sino lo que se puede, y eso es válido tanto para ustedes como para empresas, organismos del Estado y demás, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ser lo más eficiente posible, y aquí me voy a atrever a comentarles una anécdota porque era muy común y aún sucede hoy que normalmente le consultan a uno respecto de qué software de sistema de información geográfica comprar. Entonces, la primera pregunta es, pero bueno, ¿para qué? O sea, yo puedo tener un software de aplicación de sistemas de información geográfica, pero primero debo saber cuáles van a ser los objetivos digamos, ¿para qué voy a utilizar ese sistema? Porque hay tan cantidad de aplicaciones en los sistemas de información geográfica que vamos a ver más adelante que ustedes van a poder darse cuenta claramente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, una cosa es usarlo con la intención de tomar decisiones respecto al medio ambiente o de, por ejemplo, el manejo de algún recurso natural. U otra cosa es utilizarlo para, por ejemplo, conocer el mercado referido a las comunicaciones vía telefonía móvil. Por ejemplo, las empresas usan sistemas de información geográfica para ver las preferencias de los usuarios respecto de determinado producto. O para manejar, por ejemplo, la telefonía móvil. Entonces, ustedes pueden ver que si es una aplicación científica, si es para toma de decisiones en el manejo del medio ambiente, si es para toma de decisiones respecto de, por ejemplo, la oferta de la comunicación vía móvil, ¿no? Telefonía móvil. Bien, el proceso de producción cartográfica automatizada ya consiste en materializar en formato digital a través de una serie de, llamemos rutinas o procedimientos, un grupo de datos que son el punto de partida para la producción de la cartografía. Y para eso necesitamos contar con una serie de periféricos. Yo había comentado hace un rato que les iba a mencionar un poco más respecto a los periféricos. En la clase que sigue de esta vamos a ver los sistemas de posicionamiento global por satélite y vamos a ver, por ejemplo, que los famosos navegadores son también un periférico porque yo puedo ingresar datos a partir de una conexión con la computadora. Pero ahí tenemos ejemplos como el restituidor fotogramétrico. Ustedes en sensores trabajaron con un software que se llama Photomod, software de origen ruso, libre, la versión que nosotros tenemos, y ese software se denomina estación fotogramétrica digital. Y si bien en ese caso ustedes están trabajando dentro de la computadora, hay otros dispositivos denominados restituidores analógicos que están conectados a la computadora. O sea, yo podría
hacer la interpretación de la fotografía y generar, por ejemplo, datos para mapas temáticos y estar trabajando en el restituidor y el restituidor conectado a la computadora con un software específico. Por otro lado, por ejemplo, los digitalizadores, desgraciadamente no tenemos clases presenciales, pero en algún momento les podré mostrar las famosas tabletas digitalizadoras, que no es más que una tableta, es como una pequeña mesa, un pequeño pupitre, que tiene son de plástico, planas, tiene una conexión a la computadora, es un cable de conexión, un cable de alimentación y un ratón, un mouse, y un digitalizador, que es un elemento parecido a un ratón que tiene botones y además tiene como una lupa que permite pasar de cartografía en formato analógico, o sea, en papel, a formato digital. Eso es digitalizar. Entonces yo pongo la porción del mapa que quiero digitalizar sobre la tableta y luego doy la orden correspondiente, hago una coordinación entre la tableta y el software de cartografía, por ejemplo. Quiero decir con esto que voy a coordinar las coordenadas con las que estoy trabajando y luego voy a empezar a digitalizar. Voy haciendo clic, por ejemplo, sobre una línea y esos datos se van ingresando a la computadora. Ese es un digitalizador. También hay los escáneres, que está al final allí, pero también hay forma de ingresar cartografía analógica a la computadora a través de un escáner. Ustedes conocen probablemente los escáneres que vienen incluidos en las impresoras, los escáneres de mesa, pero así como hay plotter o impresoras grandes, también hay escáneres de gran tamaño que permiten escanear, por ejemplo, una hoja del Instituto Geográfico Nacional completa. De manera que luego hay otro software de reconocimiento de caracteres que va a permitir incorporar como formato vectorial aquellos que sean líneas, como polígonos aquellos que no sean, y así sucesivamente. O sea, hay todo un proceso de ingreso de datos para cartografía. Por otra parte, por supuesto, están todos los dispositivos de entrada y salida, desde el teclado, la misma pantalla, porque yo puedo digitalizar sobre la pantalla. El mismo ratón o el mouse es un dispositivo de entrada. Y otros, por ejemplo, de lectura y escritura de datos. Yo mencioné, por ejemplo, los navegadores satelitales, pero puedo tener conectado una estación climática que está registrando periódicamente datos y se almacena en una memoria y después yo la puedo incluir en la computadora. Una cámara fotográfica, bueno, hay un sinnúmero de dispositivos de entrada y salida de datos. De salida, claramente una impresora, el monitor, o si yo cargo coordenadas en un navegador, también es un dispositivo que funciona como para ingreso o se cargan datos a partir de la computadora. O sea, verán, son muchísimos los dispositivos periféricos.